Muy buenos días, bienvenidos a Reflexiones Bíblicas de la Carta a los Filipenses, capítulo 2, del versículo 2 al 18. El tema del día de hoy es una nueva visión en la vida cristiana práctica. Cuando escuchamos estos dos versículos, Efesios 2, 8 y 9, que nos dice que somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, y también cuando escuchamos Filipenses 1, 6, que nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a estar perfeccionando. Podemos llegar como cristianos a una confusión en que no tenemos que evidenciar nada, en que no tenemos que vivir una vida cristiana práctica. Algunos empiezan a decir, es que no es por obras, todo es por gracia, y podemos entrar en la confusión de que no tenemos que hacer nada. Mi hermano, Romanos 2, 3 y 4, por ahí, Pablo comienza con este tema de la salvación por gracia, y nos dice prácticamente que por nuestras obras ninguno puede ser justificado, ninguno puede ser salvo. Pero Romanos 5 comienza Pablo haciendo una pregunta que muchos asistentes a las congregaciones, ya sea por desconocimiento o simplemente por ser ventajosos, harían. Y lo que dice Pablo, lo que se pregunta Pablo es, ¿qué pues diremos? Una vez que ya entendemos que es por gracia, pregunta Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Y Pablo contesta, ni se te ocurra, en ninguna manera, mi hermano. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, había gente que le decía, oye Pablo, pero si todo es por gracia, pues entonces no hay que hacer nada, Pablo. Sigamos todos pecando, sigamos haciendo lo que queramos. Algunos dirían, comamos y bebamos, total, todo es por gracia. Es como hacer una tarea doble, es a Dios le gusta perdonar, a mí me gusta pecar, pues vamos pecando para que Dios empieza a perdonarnos, que la gracia abunde, ¿no? Entramos nuevamente en esa confusión de que decimos, oye, si es por gracia, entonces, pues ¿por qué tenemos que estar perseverando en el pecado? Hermano, no podemos, porque si ya hemos muerto el pecado, no podemos seguir manifestando que podemos o que vivimos nuevamente en el pecado. Así que Pablo, si recuerdas en el estudio anterior, en el capítulo 2, versículo 5 de Filipenses, nos exhorta a algo y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo nos exhorta a tener el mismo sentir que Cristo. Es decir, que los cristianos debemos de vivir una vida práctica manifestando nuestra naturaleza en Cristo. No se trata de no hacer nada, sino se trata de ahora manifestar una nueva naturaleza. Y Pablo comienza este versículo 12 diciendo, por tanto, amados míos, es decir, porque Cristo puso un ejemplo que darnos, o porque Cristo nos ha dado un ejemplo, debido a eso, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Escucha, dice ocupados, no dice preocupados, dice ocúpate en lo que significa ser salvo. Mira, Filipenses 2:12 en la traducción del lenguaje actual dice, queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían, ahora que estoy lejos deben de obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. En pocas palabras, mi hermano, lo que Pablo está tratando de decir en este versículo es ustedes ya son salvos. Bueno, ocúpense en vivir una vida diferente, una vida digna del sacrificio de Cristo, ese sacrificio que nos dio la salvación. Ahora, ¿qué cosas tienen que ver? Porque nos podemos preguntar, ¿qué tiene que ver con la salvación? ¿Qué cosas podemos hacer que tienen que ver con ocuparnos en nuestra salvación? Bueno, número uno, renunciar al pecado es obvio, pero también tener una comunión con el Señor. Tenemos que leer nuestra Biblia, tenemos que orar, tenemos que ser bondadosos, tenemos que demostrar las obras del Espíritu en bondad, en amor. No sé, mi hermano, todas las disciplinas que tenemos que hacer, ojo, no por obligación, sino porque somos salvos. ¿Ok? No se trata de hacerlo para conquistar el amor de Dios, sino porque Dios ya conquistó mi corazón. Sí, es muy diferente. Lo que hagamos después de la salvación es ocuparnos de nuestra salvación. No lo estamos haciendo para que Dios nos salve, sino lo hacemos porque Dios ya nos salvó. Ahora, al menos este versículo no habla de que la salvación se pierde, como algunos aseguran. Ojo. Yo no estoy discutiendo el tema tan controversial de que si la salvación se pierde o que si el salvo siempre es salvo, etc. Yo no estoy diciendo ni tratando ese tema. Lo único que te estoy diciendo
es que este versículo no habla de que la salvación se pierde, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? Ahora, imagínate que si lo que estuviera diciendo Pablo es preocúpate por tu salvación porque la puedes perder, si eso se referiría a este versículo, no encajaría el versículo 13, ¿sí? No cuadraría. Es decir, si Pablo estuviera diciendo, oye, ya que tienes la salvación, oye, cuídala, échale ganitas, mi hermano, échale ganitas, porque si no le echas ganas, la puedes perder. Si fuera eso, el versículo 13 no encajaría. Mira lo que dice el versículo 13. Porque Dios es el que pone en vosotros, el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sería decir, haz algo para cuidar tu salvación, pero Dios va a hacerlo por ti, ¿no? O sea, Dios te va a producir el hacerlo. No cuadraría. Simplemente lo que está diciendo aquí es que ahora que ya tenemos la salvación, ocupémonos en tener una vida práctica que refleje que realmente somos salvos, ¿sí? Ahora, te voy a ser sincero, y muy sincero, mi hermano. Eso es mi manera de pensar y esto es lo que yo creo y lo que yo considero. Qué bueno que la salvación no depende de mí, porque si dependiera de que yo la estuviera guardando, ¿tú crees que yo sería salvo hoy? Claro que no. Si dependería de mí por las obras para lograrla o conseguirla, no sería salvo. Ahora, si dependiera de mí mantenerla en mí, créeme que hoy tampoco sería salvo. ¿Ok? Así que, el punto es enfoquémonos en ocuparnos en nuestra salvación, en hacer algo, en lo que significa o en entender lo que significa ser salvos por el Señor. Y aquí Pablo pone algo tan complicado, tan grande, tan increíblemente inmenso como ocuparte en tu salvación en algo tan sencillo. 3 ejemplos para mantenernos ocupados en nuestra salvación. Lo primero, hacer todo sin murmuraciones y contienda. Mi hermano, la murmuración, ¿sí?, es la palabra gongusmos, la palabra griega, que significa rezongar o murmurar. Yo creo que Pablo tiene en mente los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, que a pesar de que nuestro Señor por esos 40 años los estuvo cuidando, los protegía del frío de la noche, los protegía del calor del día, los protegía del hambre, les daba comida que caía del cielo, los protegía de la sed, los sacó de la esclavitud, los protegía de sus enemigos, y aún así la gente, después de todo eso, seguía rezongando del Señor. Aquí la pregunta es, dejemos de murmurar, tanto en la iglesia contra los demás, como murmurar del Señor, rezongar. Cuando se nos diga, ocúpate en tu salvación, mi hermano, hay que ir a predicar a tal lugar, no rezongues, hazlo. Oye, es que hay que venir a pintar la iglesia, mi hermano, no rezongues, no murmures, hazlo. Vamos a ocuparnos de nuestra salvación. Eso es a lo que se refiere Pablo, ocúpate de tu salvación. No rezonguemos, no murmuremos, no hagamos nada por contienda. Versículo 15, ¿para qué? Para que seáis irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. 2 cosas que menciona aquí Pablo: ser irreprensible y ser sencillo. La palabra irreprensible, mi hermano, tiene mucho que ver con el testimonio de la gente, ¿sí? Irreprensible es aquella persona que cuando quieres etiquetarla de algo no pega, ¿sí? Simplemente le quieres poner una etiqueta de que es una persona grosera, no pega en su testimonio. Imagínate que de repente te hablen de tu pastor o de tu pastora, que de repente alguien que no es de la iglesia empiece a hablarte de él, de malas cosas, como decir, no, fíjate que yo la vi que estaba pescada, la vecina se pescó del chongo y empezó a gritarle, empezó a decir maldiciones, y tú te puedes quedar viendo fijamente a esa persona que te lo está diciendo y dices, no es algo que mi pastor haría, ¿no? No es algo que mi pastor haría. Es como si esa persona quisiera poner una etiqueta a tu pastor o a tu pastora y dices, no pega. Eso es ser irreprensible en el testimonio. Cuando alguien quiere etiquetarte algo, como en este caso, en este ejemplo, lo quieren etiquetar de decir malas palabras, lo quieren etiquetar de dar un mal testimonio, es algo que no pegaría en la persona. Bueno, Pablo nos dice precisamente que dejemos de murmurar, dejemos de contender para cuidar nuestro testimonio y ser unas personas irreprensibles.
y por otro lado son unas personas sencillas. Una persona sencilla es una persona que no tiene doblez, es una persona simple que no es doble cara, que no es hipócrita. ¿Ok? Y ese es el primer ejemplo que tenemos para mantenernos ocupados de nuestra salvación. Ahora, si nosotros pudiéramos comprarnos una isla en el Caribe, en el cual pudiésemos nada más tener como habitantes a puro cristiano, pero cristiano de hueso colorado, y que no existiera nadie más que los puros cristianos, que aquellos que se dedican a leer su palabra, tener esa comunión íntima con el Espíritu Santo todos los días. Aquellas personas que quieren conocer más a Cristo. Si estuviéramos en una isla sería increíble, pero Dios no quiere esto. Mira lo que dice este versículo nuevamente 15: para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Dios nos dice, Jesús nos dijo que no somos de este mundo, pero que vamos a habitar en este mundo y que en este mundo tendremos aflicción. Ahora dice, en medio del cual tenemos que resplandecer como luminares en medio del mundo. Este es el segundo ejemplo para mantenernos ocupados en nuestra salvación: ser luminares en medio de una generación maligna y perversa. Ahora, la palabra luminares aquí en griego es la misma palabra que se utiliza en Génesis 1:14. Obviamente acá está en paleohebreo, pero tiene que ver con las lumbreras de Génesis 1, ¿no? Mira lo que dice Génesis 1:14. Solamente lo vamos a leer para poder entender cuáles son los objetivos de la creación de los luminares o de las lumbreras. Génesis 1:14 dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan, primer propósito, de señales para las estaciones, para días y años. Segundo propósito, y sean por lumbreras en expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Entonces, tres funciones que tienen las lumbreras y que nosotros como cristianos debemos de tener: separar. ¿Qué debemos de separar? Lo bueno de lo malo. Número 2, servir de señal, para señalar. Mi hermano, en medio de una generación de obscuridad, nosotros como cristianos debemos de ser esas luminares, esas lumbreras que puedan señalar a Cristo. Hay mucha gente en este mundo que vive en obscuridad, que no puede en medio de esa obscuridad visualizar a Cristo, pero a través de los ejemplos y a través de los cristianos pueden ser iluminados, pueden señalar hacia el Señor para que ellos también nos puedan conocer. Y la tercera función de estas lumbreras, pues obviamente es alumbrar, ¿no? Alumbrar sobre la tierra una generación que está en total obscuridad. Mi hermano, mientras la tierra se está desboronando y está en obscuridad, nosotros como cristianos, como comunidad cristiana, necesitamos mantener la llama encendida, esa llama que ilumine y que pueda decirle a la humanidad: hay esperanza. ¿Ok? Y por último, el tercer ejemplo está en el versículo 16, dice: asidos a la palabra de vida. La palabra asidos es esta palabra epejo, que quiere decir aferrarse, quiere decir retener o detener. Así que nos vamos a resumir con que prestemos atención a la palabra. Bueno, lo que vamos a ver ahorita, los siguientes versículos, nos hacen referencia a que en realidad sí, el vivir una vida práctica necesita un esfuerzo, necesita un sacrificio. No es sencillo, mi hermano, ser cristiano, siempre lo hemos dicho. No es sencillo ser cristiano. La salvación es muy complicada. De hecho, es tan difícil que Cristo tuvo que venir a morir. Pero vivir la vida práctica, nuevamente, es un sacrificio y no es nada sencillo. Mira, Pablo dice lo siguiente en el versículo 16: para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermano, el sacrificio de nuestro Señor, bueno, en el Antiguo Testamento, el sacrificio de los corderos, todos recordemos, tenían que llevar un cordero para poder cubrir los pecados de todo un año. Entonces llevaban este cordero y lo sacrificaban y tenían que quemarlo. Y cuando estabas quemando la carne, yo no sé si tú has olido la carne cuando se quema, no cuando se asa, cuando se hace huele delicioso, y más si le pones una cebollita ahí, pero cuando se quema la carne empieza a apestar, huele feo.
Entonces, ¿qué es lo que hacían en el Antiguo Testamento? ¿O qué es lo que hacían en estos? Me imagino que todavía lo hacen. Usaban un tipo vino que le llamaban la libación y lo derramaban sobre el sacrificio que estaba quemando para dar un olor grato a el sacrificio. Hermano, Pablo está diciendo que la vida práctica es una vida de sacrificio. Pablo te puede decir sin ningún problema que si alguien se sacrificó por los demás, por más gente aparte de Jesucristo, él también se ha sacrificado. ¿Por qué? Porque él fue el que caminó muchos kilómetros para fundar iglesias. Él es el que le importó estar evangelizando inclusive hasta Europa. Él ha ido caminando y ha ido de prisión en prisión, sufriendo azotes, sufriendo acusaciones que nada que ver, acusaciones falsas. Y él dice, Pablo dice, oye, compórtense como es digno del llamado, ocúpense en su salvación. Ocupémonos en su salvación, dice Pablo. Ocúpense, filipenses, en su salvación. Entiendan lo que significa el sacrificio de Cristo. Entiendan lo que significa ser salvos. Ocupen, manifiesten una nueva identidad. ¿Para qué? Dice Pablo, para que el día de Cristo, o sea, el día que todos estemos delante de Él, yo pueda gloriarme de que mi sacrificio o de que mi carrera no ha sido en vano. ¿Sí? Ahora todos pueden decir, oye Pablo, pues el sacrificio que vale es de Cristo. Y es por eso que Pablo especifica, yo sé que el sacrificio que salva es el de Cristo. Pero el sacrificio de los cristianos sirven como libación sobre el sacrificio de Cristo, para dar ese olor grato al sacrificio que vale todo. Así que, mi hermano, esto es lo que tenemos que hacer. Ocupémonos de nuestra salvación. Ocupémonos de hacer todo sin murmuración y contienda. Seamos luminares en medio de una generación de obscuridad y perversión, y seamos asidos a la palabra de Dios. Recuerda siempre que la palabra de Dios nos reaviva cada día, versículo a versículo.